Alejandro se despertó con un sobresalto. El corazón latiéndole como un tambor enloquecido. La puerta de su apartamento en Madrid se abrió de golpe. Y allí estaba su padre. José. Con los ojos inyectados en sangre y el puño cerrado. Gritando insultos que Alejandro no había oído en 18 años. Su madre, María, lo observaba desde el umbral. Con una expresión de culpa y determinación que lo dejó helado. Es por tu bien. Hijo, tu padre va a ayudarte a enderezarte. Alejandro retrocedió contra la pared. Los recuerdos de su infancia inundándolo como una ola tóxica. A los 7 años. Había huido de casa en medio de la noche. Arrastrando una mochila con ropa y un osito de peluche. Huyendo de las palizas de José por ser demasiado blando. María lo había encontrado en una estación de tren en Barcelona. Y juntos habían empezado una nueva vida. Lejos de aquel monstruo. Pero ahora. A los 25. Después de confesarle a su madre que era gay y que amaba a Carlos. Todo se derrumbaba. ¿Cómo podía ella traicionarlo así? El apartamento. Un pequeño refugio en el barrio de Malasaña. Se sentía ahora como una trampa. José avanzó. Su aliento apestando a alcohol barato. Maricón. ¿Eso es lo que te has convertido? Te voy a curar a hostias. Como debía hacer hace años. Alejandro esquivó el primer golpe. Pero el segundo lo alcanzó en el hombro. Enviándolo al suelo. María intervino. Sujetando el brazo de José, no. No así. Hablamos de terapia. De familia. Pero sus palabras sonaban huecas. Y Alejandro se dio cuenta de que su salida del armario había desatado un infierno que nadie podía controlar. Mientras se incorporaba, Alejandro pensó en Carlos. Su novio desde hacía 2 años. Carlos. Con su sonrisa confiada y su forma de hacer que el mundo pareciera menos hostil. Se habían conocido en una librería de Chueca. Discutiendo sobre novelas de García Márquez. Carlos era profesor de historia en un instituto. 28 años. Con una familia progresista que lo había apoyado cuando salió del armario a los 18. Eres valiente. Le había dicho Carlos la noche anterior. Besándolo en la frente. Pero ahora. Con José irrumpiendo en su vida. Alejandro se preguntaba si esa valentía bastaría. María había cambiado en los últimos meses. Después de que Alejandro le contara sobre su orientación sexual, ella había fingido aceptación. Te quiero igual. Hijo, dijo con lágrimas. Pero en secreto. Había contactado a José, que vivía en un pueblo olvidado de Andalucía. Convencido de que solo un hombre de verdad podría arreglar a su hijo. Era el peso de la tradición. De una España que, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba rincones oscuros de machismo y homofobia. María. Viuda de espíritu aunque divorciada. Se sentía culpable por haber criado a Alejandro sola. Y veía en José una oportunidad de redimirse. Alejandro corrió hacia la cocina. Agarrando un cuchillo para defenderse. ¡Fuera de aquí! ¡Los dos! Gritó. Su voz temblando. José se rió. Una carcajada cruel que resonaba en las paredes. Mírate. Blandengue como siempre. Tu madre me llamó porque sabe que estás enfermo. María sollozaba, solo quiero lo mejor para ti. Ale. La sociedad no es fácil para gente como tú.
Aquellas palabras dolieron más que cualquier golpe. Alejandro dejó caer el cuchillo y salió corriendo del apartamento. Bajando las escaleras a trompicones. El teléfono en la mano marcando el número de Carlos. En la calle. El bullicio de Madrid lo envolvió, turistas. Vendedores ambulantes. El sol de mediodía calentando el asfalto. Se refugió en un café cercano. Esperando a Carlos. Cuando llegó, con el pelo revuelto y preocupación en los ojos, Alejandro se derrumbó en sus brazos. Mi padre está de vuelta. Mi madre lo trajo. Carlos lo abrazó fuerte, no estás solo. Vamos a enfrentar esto juntos. Pero en el fondo, Alejandro sentía el peso de la traición, preguntándose si su amor por Carlos valdría el precio de perder a su familia. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro evitó su casa, quedándose en el apartamento de Carlos en Lavapiés. Allí, entre libros de historia y pósters de manifestaciones LGTB, intentaron planear. Debes denunciarlo, insistió Carlos. Es acoso. Violencia. Pero Alejandro dudaba, denunciar a su propia madre parecía un abismo moral. Recordaba las noches en que María lo arropaba después de las pesadillas, trabajando doble turno para mantenerlos. ¿Era ella la villana? ¿O solo una víctima de sus propios miedos? José no se rindió. Empezó a aparecer en el trabajo de Alejandro. Una galería de arte en el centro, gritando acusaciones que espantaban a los clientes. Mi hijo es un desviado. Lo arruinaste. María. El jefe de Alejandro. Un hombre gay de 50 años. Lo apoyó, toma unos días libres. Chico. La homofobia no ha muerto en este país. Pero el daño estaba hecho, rumores corrían. Y Alejandro se sentía expuesto. Vulnerable. María llamó repetidamente. Su voz quebrada en los mensajes, hijo. Perdóname. Solo quería ayudarte. Alejandro borraba los mensajes. Pero cada uno era una puñalada. En terapia, a la que Carlos lo arrastró, el psicólogo habló de traumas infantiles y ciclos de abuso. Tu madre proyecta sus inseguridades. Debes confrontarla. Alejandro asintió. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si confrontar significaba romper para siempre? Una noche, en la cama con Carlos, Alejandro confesó, a veces pienso que debí quedarme en el armario. Carlos lo besó, no. Eres tú mismo. Y eso es lo que amo. Pero el conflicto interno rugía, libertad versus familia. Amor versus tradición. El alto trago aumentaba. Y Alejandro sabía que las decisiones venideras lo cambiarían todo. Carlos y Alejandro caminaban por el Retiro. El parque lleno de familias y parejas. Un recordatorio cruel de lo que Alejandro anhelaba. Habían pasado 2 semanas desde la irrupción de José. Y la tensión se acumulaba como nubes de tormenta. Tenemos que hablar con tu madre a solas, sugirió Carlos. Su mano entrelazada con la de Alejandro. Pero él sacudió la cabeza, no confío en ella ahora. La traición ardía. Un fuego que consumía la confianza construida en años. María apareció esa tarde en el apartamento de Carlos, con ojeras profundas y un ramo de flores marchitas. Por favor. Déjenme explicar. Alejandro la dejó entrar. Pero se mantuvo distante. Brazos cruzados. José no estaba.
Gracias a Dios. María se sentó. Sollozando, creí que tu padre podría guiarte. En mi generación, ser gay era una enfermedad. Lo vi en la iglesia. En el pueblo. Carlos intervino, señora. Eso es pasado. España ha cambiado. Hay matrimonios igualitarios desde 2005. Pero María replicó, no en mi corazón. Temo por ti. Ale. La sociedad te juzgará. La conversación escaló a gritos. Alejandro acusó, me traicionaste. Después de todo lo que pasamos huyendo de él. María defendió, José ha cambiado. Va a terapia. Dice que lamenta las palizas. Alejandro rió amargamente, ¿cambiar? Ese hombre me rompió un brazo a los 6 años por llorar en una película. El recuerdo lo golpeó, la noche en que José lo encontró jugando con muñecas de su prima. Y la furia que siguió. María había intervenido entonces. Pero ahora parecía aliada del verdugo. Carlos observó. Su paciencia agotándose. Más tarde. Solo con Alejandro. Dijo, tu madre está manipulada por el miedo. Pero no podemos dejar que nos destruya. Decidieron confrontar a José juntos. En un café neutral. La reunión fue un desastre. José llegó ebrio. Insultando a Carlos, tú lo pervertiste. ¿Verdad? Mi hijo era normal. Alejandro se levantó, basta. Soy gay porque sí. No por nadie. José intentó golpear. Pero Carlos lo detuvo. Llamando a la policía. José huyó. Gritando amenazas. La denuncia fue inevitable. Alejandro temblaba en la comisaría. Relatando años de abuso. El agente. Un hombre joven. Asintió comprensivo, tenemos muchos casos así en familias tradicionales. Pero María. Al enterarse. Lo llamó traidor, estás destruyendo a tu padre. Alejandro colgó. Lágrimas rodando. El conflicto moral lo carcomía, ¿era correcto denunciar? ¿O estaba rompiendo el lazo familiar por egoísmo? En el trabajo. Las cosas empeoraron. Un cliente conservador oyó los rumores y canceló una compra importante. El jefe lo consoló, es discriminación. Pero resiste. Alejandro se sentía aislado. Cuestionando su identidad. En una manifestación LGTB en Sol. Encontró consuelo temporal. Rodeado de banderas arcoíris. Carlos lo besó públicamente, esto es lo que somos. Pero al volver. Un mensaje de José, te arrepentirás. María intentó reconciliarse. Invitándolos a cena en su casa en las afueras de Madrid. Alejandro aceptó. Esperanzado. La velada empezó bien, paella. Vino. Recuerdos buenos. Pero José apareció. Invitado por María. Hablemos como hombres. Dijo. La discusión explotó, José admitió abusos pasados. Pero culpó a Alejandro, si no fueras así. No habría pasado. Carlos defendió, el problema es tuyo. No de él. María medió. Pero su sesgo era claro, Ale. Quizás con oración. Alejandro estalló, no necesito curarme. Necesito que me acepten. Salió furioso. Carlos siguiéndolo. En el coche. Lloró, perdí a mi familia por ti.
Carlos palideció, no es por mí. Es por ser tú. El silencio posterior fue ensordecedor, plantando semillas de duda en su relación. Días después, José violó la orden de alejamiento, acechando a Alejandro en la galería. Lo acorraló, renuncia a esa vida. ¿O te mato? Alejandro lo empujó, huyendo. Llamó a la policía. Pero el daño psicológico era profundo. En terapia, exploró su trauma, siento que soy el culpable. El terapeuta replicó, no. Tus padres fallaron. Carlos propuso mudarse juntos oficialmente. Pero Alejandro dudaba, esto nos está rompiendo. Carlos insistió, luchamos por nosotros. Pero una llamada anónima a la escuela de Carlos, acusándolo de corromper menores por ser gay, escaló el conflicto. Padres conservadores protestaron, y Carlos se enfrentó a una investigación. Es José, murmuró Alejandro. La culpa lo ahogaba, su salida del armario había arrastrado a Carlos al abismo. María visitó a Carlos en su escuela, suplicando, deja a mi hijo. Él puede cambiar. Carlos la rechazó, lo amo tal como es. Pero el daño estaba hecho, Carlos perdió horas de clase. Su reputación manchada. Alejandro confrontó a María, estás destruyendo todo. Ella lloró, solo quiero salvarte del infierno. El alto trago era palpable, Alejandro debía elegir entre su amor y la paz familiar ilusoria. La tensión crecía, llevando a decisiones irreversibles. La crisis alcanzó su pico cuando José fue arrestado por violar la orden de alejamiento. Alejandro testificó en comisaría, su voz firme pese al temblor interno. Me amenazó de muerte. María. ¿Presente? Lo miró con ojos acusadores, hijo. Estás exagerando. Él solo quiere ayudarte. Aquella negación fue la gota que colmó el vaso. Alejandro salió de allí sintiéndose huérfano, a pesar de tener padres vivos. Carlos lo esperaba fuera. Su apoyo inquebrantable. ¿Hiciste lo correcto? Pero en casa. La discusión estalló. Alejandro gritó, todo esto es por mi culpa. Si no hubiera salido del armario. Carlos replicó, no. La culpa es de ellos. De su odio. Pero Alejandro veía el toy en Carlos, ojeras. Estrés. La investigación en la escuela colgando como una espada. Te estoy arrastrando conmigo, murmuró. Decidieron tomarse un respiro. Carlos quedándose con amigos. Alejandro solo en el apartamento. Revivió recuerdos, la huida a los 7. María protegiéndolo en Barcelona. Trabajando como limpiadora para darles un hogar. ¿Cómo había llegado a esto? Llamó a un viejo amigo gay. Pablo. Quien lo aconsejó, la familia tóxica no es familia. Construye la tuya. Pero el vacío dolía. María irrumpió una noche, borracha de vino y remordimientos. Perdóname. Ale. José me convenció. Pero ahora veo. Alejandro la dejó hablar. Pero su corazón estaba endurecido. Me traicionaste por doctrinas anticuadas. María confesó, crecí en un pueblo donde los gays eran exiliados. Temo que te pase lo mismo. Alejandro replicó, España es diferente ahora. Tengo derechos. Un compañero que me ama. Pero María insistió, la Iglesia dice.
La conversación derivó en revelaciones. José había abusado de María también. Pero ella lo excusaba por costumbres. Alejandro sintió piedad. Pero no perdón. Debes elegir, aceptarme o perderme. María se fue llorando, dejando a Alejandro con un dilema ético: perdonar para sanar o cortar para sobrevivir. José, desde la cárcel temporal, envió una carta: hijo. Lamento el pasado. Pero tu elección es pecado. Cambia por nosotros. Alejandro la quemó. Furioso. En terapia. Exploró: siento rabia. Pero también lástima. El terapeuta: es normal. Rompe el ciclo. Carlos volvió. Y se reconciliaron en una noche de honestidad. Te amo. Pero esto nos prueba, dijo Carlos. Hicieron el amor con ternura, no pasión, reafirmando su vínculo. Pero al día siguiente, la escuela de Carlos lo suspendió temporalmente por las acusaciones falsas. Es homofobia encubierta, protestó Carlos. Alejandro se sintió culpable: renunciaré a la denuncia si eso te salva. No lo hizo. Pero el peso moral lo aplastaba. Amigos LGTB organizaron una vigilia en Chueca, apoyando a la pareja. Medios locales cubrieron la historia: familia contra amor gay. Alejandro dio una entrevista anónima: mi salida del armario desató el infierno familiar. El público se dividió: algunos empatizaban, otros lo tildaban de ingrato. María, viendo la noticia, confrontó a José en la visita carcelaria: mira lo que causaste. José replicó: es por su bien. Pero María dudaba ahora, asistiendo a una charla sobre diversidad en una asociación LGTB. Allí oyó testimonios similares. Y algo se quebró en ella. Alejandro y Carlos planearon mudarse a Barcelona, escapando del drama madrileño. Pero antes, una cena final con María. Ella llegó sola: José se queda en Andalucía. Quiero intentarlo. Aceptarte. Alejandro escéptico: prueba. Compartieron anécdotas. Risas tentativas. Carlos añadió: la familia se elige. María asintió. Pero el camino era largo. José salió bajo fianza. Y en un acto de desesperación, confrontó a la pareja en la calle. Dejad de corromper a mi hijo. Carlos lo enfrentó: él es adulto. Elige su vida. José levantó el puño. Pero María apareció: basta. José, déjalo ir. Por primera vez, lo defendió públicamente. José se fue derrotado, murmurando maldiciones. Alejandro abrazó a su madre: gracias. Pero la confianza estaba rota. Y sabía que la reconciliación sería gradual. El alto trago había sido alto: pérdida de inocencia, exposición pública, estrés en la relación. Pero también crecimiento. Con José alejado legalmente, la vida de Alejandro empezó a estabilizarse. Volvió al trabajo, donde colegas lo apoyaron con abrazos y palabras de aliento. Eres un ejemplo, dijo su jefe. Pero las cicatrices internas persistían: noches de insomnio, dudas sobre su valor. Carlos lo notaba: habla conmigo. Alejandro confesaba: siento que pagué caro por ser yo.
María inició terapia familiar, invitando a Alejandro. En la primera sesión, lágrimas fluyeron. Te fallé. Hijo. Mi miedo me cegó. Alejandro replicó, y yo sufrí por eso. El terapeuta mediaba, reconstruyan con honestidad. María admitió su rol en el abuso pasado, debí protegerte mejor. Alejandro perdonó parcialmente, te quiero. Pero necesito tiempo. Carlos enfrentó su propia batalla, la escuela lo reintegró tras probarse las acusaciones falsas. Ganamos. Celebró con Alejandro en una cena romántica en un restaurante de Malasaña. Brindaron por el futuro, por nosotros. Contra el mundo. Pero Alejandro sabía que la sociedad aún juzgaba, miradas en la calle. Comentarios sutiles. Un año después. La relación con María mejoró. Visitaba. Conociendo a Carlos mejor. Eres bueno para él. Admitió. José. ¿Desde lejos? Envió una carta de disculpa genuina, acepto tu vida. No interferiré. Alejandro la leyó escéptico. Pero guardó. El perdón era un proceso. No un acto. En una boda de amigos gays. Alejandro reflexionó, su viaje desde la huida infantil hasta la aceptación adulta. Carlos le propuso matrimonio allí, ¿quieres casarte conmigo? Alejandro dijo sí. Lágrimas de alegría. María. Invitada. Aplaudió, estoy orgullosa. Pero no todo era perfecto. Rumores persistían. Y Alejandro enfrentó discriminación laboral sutil. Decidió activismo, uniéndose a asociaciones LGTB. Compartiendo su historia en charlas. El silencio mata. Decía. Carlos lo apoyaba. Enseñando tolerancia en clases. El clímax final vino cuando José apareció en una charla de Alejandro. En el fondo del auditorio. Al final. Se acercó, hijo. Escuché. Lo siento. Alejandro lo abrazó tentetip, gracias por venir. No era reconciliación plena. Pero un paso. María sonrió desde lejos. Alejandro y Carlos se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. Con vistas al mar. Votos emotivos, prometo amarte en las tormentas. María dio un discurso, aprendí que el amor no tiene etiquetas. José no asistió. Pero envió un regalo, un reloj familiar. Símbolo de tiempo sanado. Viviendo en Barcelona. Alejandro encontró paz. Su galería prosperó. Enfocada en arte LGTB. Carlos publicó un libro sobre historia queer. María visitaba a menudo. Parte de su nueva familia extendida. Reflexionando. Alejandro escribió un diario, el precio fue alto, traición. Dolor. Dudas. Pero la libertad vale cada lágrima. La sociedad española. Progresista en leyes. Aún luchaba con corazones conservadores. Su historia inspiraba a otros. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su identidad sobre la unidad familiar? ¿O debió comprometerse más para evitar el conflicto?